subfluvial Hernandarias une por debajo del lecho del río las ciudades de Santa Fe y Paraná, constituyendo una estratégica conexión vial para la región centro. Recientemente, una medida cautelar paralizó las obras realizadas en un barrio privado sobre el túnel. Cuidar y asegurar esta obra emblemática es un deber de todos los poderes del Estado. Tiene fundamentalmente que ver con que todos, tanto los santafesinos como entrerrianos, como los que integramos toda la región centro, sabemos cuál es la importancia que ha tenido para nosotros la construcción de esa conexión vial con la Mesopotamia. Paradojalmente, esto es un tema que se resolvió por la relación entre dos provincias, que hubo dos gobernadores que se pusieron de acuerdo ante la ausencia de la nación, ante los reclamos. Esta paradoja, digo que es una paradoja porque en realidad hoy estamos reclamando que intervenga nación por algo que evidentemente no se ha podido resolver en términos de acuerdos entre los entes administradores del túnel subfluvial. Fundamentalmente el tema consiste en la intervención que se ha hecho en una zona, podemos decir, de country, pero más allá de ello, aquí hay una obra que ha modificado la estructura de la salida del túnel subfluvial con la construcción de una caleta. Esta caleta, que vendría a ser un amarradero de barcos, evidentemente que ha consistido en dragados, ha consistido en profundizar el lecho del río, y los que conocimos las consecuencias de este río, que evidentemente tiene un comportamiento, digamos, que lleva y trae sedimentos, en una obra que ha sido fundamentalmente, yo diría, pionera y casi única en su momento, con lo que significó hacer un túnel en un lecho de arena. Todos los túneles subfluviales estaban construidos sobre lecho de piedra. En el caso del túnel subfluvial tiene fundamentalmente que ver el tema de poner en riesgo la zona de seguridad del propio túnel. Avanza la construcción del CEMAFE, el primer centro de diagnóstico y alta complejidad de la ciudad de Santa Fe para toda la región. Seguimos avanzando hacia un sistema de salud integrado, solidario y cerca de la gente. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.